Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco solicita que las vacunas para el COVID se produzcan de un modo ético y que su distribución sea equitativa. El Vaticano comienza a vacunar a sus propios residentes, convirtiéndose en un ejemplo para otros estados. Conoceremos a Edward Hasburg, embajador de Hungría ante la Santa Sede y autor de un libro para niños con Dubi, un águila bicéfala, símbolo de la armonía, como protagonista. El cardenal Mario Grech dirige la Iglesia hacia el próximo Sínodo de Obispos en 2022 sobre la sinodalidad. Conozcan qué significa la sinodalidad para la Iglesia Universal. Todo esto y más ahora en Vaticano. Italia inició una campaña de vacunación masiva el 30 de diciembre. Campaña que el Estado de la Ciudad del Vaticano siguió a principios de este año nuevo vacunando a sus ciudadanos y a sus empleados. Los primeros en recibirla fueron el personal sanitario, los ancianos y aquellos que mantienen contacto directo con el público. Mucha gente se alarma al escuchar que algunas vacunas utilizan líneas celulares derivadas de fetos abortados en las fases de investigación y pruebas. En vista al posible conflicto de conciencia que algunas personas pueden experimentar ante semejante tesitura, la Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe ha resuelto publicar la siguiente declaración. El segundo artículo del documento señala que en el caso de no haber vacunas éticamente irreprochables, será moralmente aceptable recibir vacunas anti-COVID-19 que hayan empleado células de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. Sin embargo, todavía hay muchas preguntas sin respuesta con respecto a la obligación moral de la vacunación. El padre Bob Gall, profesor asociado de ética en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, responde a estas preocupaciones. La principal consideración tiene que ver con la cooperación. Y la cuestión es que hay dos tipos de cooperación con el mal con los que deberíamos tener cuidado. El primero, con el que nunca deberíamos involucrarnos, es lo que se denomina cooperación formal, que es cuando alguien desea de verdad el acto maligno con el que estamos tratando. El otro tipo de cooperación se llama cooperación material, que es cuando la actividad de uno está de alguna manera conectada con dicho acto maligno, como sucede, por ejemplo, con el aborto. De modo que apliquemos esta distinción entre lo formal y lo material al ámbito de la producción de vacunas. Y lo que la Iglesia enseña, lo que se vuelve a enunciar en este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es que tales vacunas pueden ser empleadas lícitamente siempre y cuando no haya otra opción, a la vez que, por supuesto, no se tenga la intención formal de cooperar en el acto maligno del aborto. Dado que vacunarse conlleva tantas buenas consecuencias, y dado que la persona que se vacuna no contribuye en modo alguno a la muerte de un niño inocente causado por un aborto, puede ser legítimo hacerlo. El padre Gall aclara que el documento no obliga a nadie a vacunarse, pero que sí apela a la conciencia individual. Esta debe ser una elección libre que uno debe elegir en conciencia. En realidad también habla de una considerable obligación moral con respecto a algunas vacunas, pero no entra en detalles porque depende de la situación personal, depende de la salud de cada cual, depende de las personas con las que se estará en contacto y depende de la enfermedad que se esté tratando. De modo que sí puede haber una obligación para cada persona, la obligación moral de ser vacunado. Siempre debemos intentar formar nuestras conciencias, buscar la verdad en nuestra conciencia. Nadie debe ser forzado a ir en contra de su propia conciencia bien formada. Y para continuar asistiendo a la formación adecuada de las conciencias a lo largo de estos complicados tiempos actuales, la Iglesia ha encontrado nuevas y creativas maneras de servir a las necesidades de los fieles tanto espiritual como físicamente. Just to give an example, the Cardinal O'Malley in the Archdiocese of Boston.
Por poner un ejemplo, el cardenal O'Malley de la Archidiócesis de Boston dio una formación especial a un grupo de sacerdotes, jóvenes y sanos en su mayoría, que en el peor momento del brote de la pandemia de COVID fueron a los hospitales para atender a los que estaban en la UCI, ocupándose de los enfermos de coronavirus, y allí les ofrecían los sacramentos, incluida la unción de los enfermos. Tuvieron bellísimas experiencias y por lo que hasta ahora sé, ninguno de ellos ha enfermado porque tomaron las precauciones debidas, de modo que acercaron los sacramentos, aportaron acompañamiento y consejo espiritual a los que estaban muy enfermos y lo hicieron con un coraje realmente ejemplar. Son estas las circunstancias en las que la Iglesia necesita permanentemente encontrar nuevas formas de ofrecer una curación de nuestras almas que a la vez respete nuestro cuerpo y nuestra salud espiritual. E di cercare una soluzione per tutti. La Iglesia cree que todas las personas deben tener acceso a esta curación espiritual y física. Por eso el Papa Francisco, en su mensaje de Navidad, pidió que la vacuna COVID estuviera disponible para todas las personas, ricos o pobres, nativos o inmigrantes, independientemente de su situación financiera. Vaccini per tutti. Vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta. Hay que poner en primer lugar a los más vulnerables y necesitados. Vulnerabili e bisognosi. El Vaticano subraya que negar o impedir que la gente reciba la vacuna es una forma de injusticia y retrasará el proceso de acabar con la pandemia. Tanto los residentes como los empleados y las familias de la Ciudad del Vaticano tendrán acceso a la vacuna a lo largo de los primeros meses del 2021. Tras la pausa, conoceremos más acerca de la familia y la armonía gracias al libro infantil que un embajador de la Santa Sede ha escrito. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Well, I looked at this symbol here in Santa Maria dell'Anima. Me quedé mirando a este símbolo que se ve aquí en Santa María del Ánima y me pregunté, ¿cómo será ser un águila de doble cabeza? ¿Qué se sentirá al tener dos cabezas? Alguna podrá pensar de otro modo, y me animé a escribir una historia sobre ello. I decided to write a story on it. Eduard Habsburg, embajador húngaro ante la Santa Sede, se encuentra en una de sus iglesias favoritas de Roma, Nuestra Señora del Alma. Esta iglesia es muy singular porque en ella podemos encontrar muchas águilas bicéfalas. Hoy, además, hay una extra. Se llama Dubi. Dubi es el águila protagonista de un libro infantil creado por el propio embajador. Dubi is freshly hatched and he finds out that Dubi acaba de salir del cascarón y descubre que es diferente a todas las demás águilas que le rodean. Sus parientes tienen todos una cabeza, él no, así que tiene que averiguar quién es en realidad. Y para descubrir quién es, como quiere encontrar a su verdadera familia, tendrá que emprender un gran viaje. wants to find his real family. Y es toda una aventura, ¿no? Oh, it's an adventure, all right. Oh, sí, es toda una aventura. Hace amigos, una joven que le ayuda. Tiene enemigos peligrosos como los dos siniestros personajes que le persiguen todo el tiempo. Todo mientras trata de encontrar a su verdadera familia. Al haber criado 6 niños durante los últimos 25 años, Edward ha leído muchos libros infantiles, así que se animó a escribir el suyo propio. ¿Qué le inspiró a escribir este libro infantil? Well, this is Santa Maria dell'Anima. Bueno, estamos en Santa María del Alma, la iglesia de todo lo que queda del Sacro Imperio Romano. Y el Sacro Imperio Romano tenía al águila de doble cabeza como símbolo principal. Al fondo de la iglesia hay una enorme águila dorada de doble cabeza con Nuestra Señora María en sus rodillas. Mary on his knees.
Todo buen libro para niños esconde un significado detrás de él. ¿Cuál es el significado detrás de su historia? I would say there is two central messages. Diría que hay dos mensajes centrales. Uno de ellos es llevarse bien con los demás. Ambas cabezas siempre tienen opiniones contrarias y al principio de la historia se pelean todo el rato. Al final de la historia habrán aprendido a vivir la una con la otra, a convivir en armonía. Esto es lo que los embajadores hacemos constantemente. Siempre tratamos de unir a la gente, construir puentes y hacer que personas con opiniones diferentes acerquen posturas. Ese es uno de los mensajes, pero creo que en el fondo se trata de la familia. El libro trata acerca de que la familia es lo más importante en la vida. Que pase lo que pase en tu vida, tu familia es el lugar al que realmente perteneces. Y eso es lo que el pequeño Dubi descubre. Recorre un largo camino lleno de aventuras, pero al final, bueno, no voy a estropear el final. Well, I won't spoil the end. ¿Significa esto que el embajador tomará una dirección diferente en su carrera? Entonces, señor embajador, ¿podría ser esto un cambio en su carrera? I don't think No, no lo creo. Ya he escrito algunos libros y puedo asegurarte que no te haces rico con los libros y que no puedes alimentar a 6 niños, así que no. A nuestro regreso, hablaremos con el cardenal Mario Grech acerca de su nuevo rol como secretario general del Sínodo de Obispos del Vaticano. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. El cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de Obispos del Vaticano y obispo emérito de Gozo en Malta, fue nombrado cardenal por el Papa Francisco en el último consistorio en noviembre de 2020. En la entrevista que mantuvo con Colin Flynn para EWTN, afirmó que la noticia le había sorprendido. And somebody called me. Alguien me llamó desde Malta. Me dijo, el Papa acaba de anunciar que usted será uno de los nuevos cardenales. No podía creerlo. Pensé que eran fake news. Fake news. Fake news. But then, immediately, Pero de inmediato siguieron llegando los mensajes y más llamadas telefónicas. Me dije que lo primero que debía hacer era ir a una iglesia y rezar una oración. Le rogué a Dios que fuera misericordioso conmigo para ayudarme a cumplir diligente y fielmente este nuevo encargo, porque para mí esto no es más que otra llamada que me insta a ser discípulo de Jesús. to be a follower of Jesus. Y pensar en la posibilidad de ser cardenal le emocionó. ¿Se puso nervioso? ¿O la idea llegó a abrumarle? Listen, you want me to be sincere? Mira, si quieres que sea sincero, me emocioné bastante más hace un año, cuando el Santo Padre me llamó y me pidió que asumiera el cargo de secretario general del Sínodo, que hace un mes. The Synod, than a month ago. Una de las principales tareas del cardenal Grech ahora es preparar el próximo sínodo previsto para octubre de 2022, que tratará sobre la sinodalidad. Sinodalidad. Mucha gente está confundida. ¿Qué significa? ¿Qué espera que surja de ella? In the Catholic Church, En la Iglesia Católica, la sinodalidad significa que tenemos que caminar juntos, pero subrayando ambos términos, caminar mirando hacia adelante y juntos. Y cuando digo juntos, es en comunión con el Santo Padre. No hay sinodalidad si no se es parte del timón de Pedro. under the headship of Peter. ¿Considera usted que esa sinodalidad se está produciendo porque cuando miramos atrás al último sínodo, el del Amazonas, hubo diferentes puntos de vista, opiniones encontradas acerca de las Pachamamas? ¿Qué opina acerca del resultado de aquel anterior sínodo? During a synod, we have A lo largo del sínodo mantenemos diversos debates en los que cada uno debe exponer su opinión, sus convicciones. Es lo normal. Pero la sinodalidad también implica ponerse de acuerdo.
Hemos de compartir nuestras opiniones, escuchando no solo los unos a los otros, sino escuchando también al Espíritu Santo. Escuchar lo que el Espíritu Santo le dice a la Iglesia hoy y luego, poco a poco, llegar a una conclusión. And then gradually we reach a common conclusion. El nuevo cardenal nació en Malta, en un pequeño pueblo a las alturas de Gozo en 1957. Fue ordenado sacerdote en 1984 y obispo en 2005, ejerciendo como tal durante estos últimos 15 años. A constant challenge was that I was Uno de los retos que permanentemente he tenido es que, al haber sido criado en una sociedad muy religiosa, fuertemente católica, he tenido que luchar por superar la fijación que supone, puesto que habitualmente se es muy reacio a renovar la fe cuando se ha sido educado en un ambiente así. Este fue uno de mis mayores desafíos, ser misionero en una sociedad religiosa. missionary in a religious society. Para que el pueblo redescubra su fe. Exactamente. When you were asked, Cuando en Malta le preguntaron sobre cómo atendería a personas de todos los orígenes y condiciones sociales, dijo algo que me pareció sorprendente, y cito: "Si alguien viene a mí pidiendo ayuda para descubrir a Jesucristo, siendo homosexual o incluso en medio de una relación homosexual, no importa. No voy a obstaculizar a esa persona, al contrario, la ayudaría. Lo último que haría es adoptar una posición en contra de esa persona. El blanco y negro todavía existen, pero la zona gris entre ambos ha aumentado". ¿A qué se refiere con eso de la zona gris que hay en medio? what did you mean by the gray area in between? Well, first of all, I cannot imagine a different approach. Bueno, en primer lugar, no puedo concebir un enfoque distinto si quiero emular, seguir a Jesús. Esto es, a fin de cuentas, lo que Jesús hizo. De hecho, él fue criticado porque estaba más cerca de los que estaban al margen que de los que estaban en el centro, de modo que para mí eso es normal. Y esa es una de las formas que tenemos de evangelizar. Lo que quiero decir es que antes de juzgar a una persona por sus comportamientos o sus decisiones, tenemos que ayudarle a encontrar a Jesús, porque la norma principal es Jesucristo. Because the principal norm is Jesus Christ. When you talk about the black and white and the gray, Cuando habla del blanco, del negro y del gris, ¿cree que la Iglesia necesita ser más autoritaria sobre el blanco y negro o más abierta a la zona gris? Both things. I think both things. Ambas. Creo que ambas cosas. Quiero decir que tenemos... ¿Cuál es nuestra misión? Iluminar la conciencia de cada quien. Así que tenemos que proclamar el Evangelio. Tenemos que ayudar al individuo a conocer lo que es verdad y lo que no es verdad, el blanco y negro. Pero al mismo tiempo, cuando conocemos al individuo en concreto, tenemos que acompañarlo porque la fe es un proceso individual. No es un proceso igual para todos. No es una talla que se ajuste a todos. Lo importante para mí es que el individuo sea sincero, que se comprometa a seguir a Jesús. Y a partir de ahí, cada uno tiene su propio ritmo de vida. No debo pretender que mi vecino camine con mis pies, así que tengo que respetarlo, sabiendo que un día le ayudaré a descubrir toda la verdad. Knowingly that one day I will help him to discover the full truth. Ci sfidano ad offrire una lettura della pandemia che aiuti tutti e ciascuno a cogliere in questa tragedia the pandemic and the church. En cuanto a la pandemia y la Iglesia, ¿cómo cree que la Iglesia Católica ha afrontado esta pandemia global? I think that the pandemic was Creo que la pandemia fue una buena oportunidad para sacar a relucir las cosas positivas que tenemos en nuestra fe. Por ejemplo, la caridad. He visto, y aún sigo viendo a día de hoy, muchísima solidaridad. Y de nuevo, en el ámbito litúrgico, he visto y experimentado cómo no pocas comunidades han podido compensar de forma inteligente el hecho de que la gente no pueda asistir a las celebraciones. Y considero que así algunos lograron de verdad descubrir lo que yo llamo el valor de la iglesia doméstica, es decir, la familia nuclear. Si la pandemia ayuda a recuperar la belleza de la iglesia doméstica, que es el punto de partida de la comunidad eclesial, entonces es algo que debemos desarrollar. then that's something that we have to work about. ¿Cuáles son sus expectativas y sueños para el futuro en este nuevo papel de cardenal? I think that I'm called to help. Creo que, en primer lugar, estoy llamado a ayudar a que el hombre esté en comunión con el Señor.
Yo estoy aquí para facilitar dicha comunicación. No hay sinodalidad si no estamos abiertos al Espíritu Santo. Por lo tanto, a pesar de mis limitaciones, lo haré lo mejor que pueda. Y para ayudar a esta comunicación con el Espíritu Santo, me apoyaré en muchas personas bien intencionadas, en los sacerdotes, en los religiosos y en los laicos. To help this communication with the Holy Spirit. Finally, do you miss Por último, ¿echa usted de menos su país natal, Malta? Sé que lleva aquí solo un año, pero estoy seguro de que no ha podido regresar a menudo debido a la pandemia. ¿Puedo usar una expresión italiana? Go for it. Sí. Dicen que il primo amore non muore mai. Translate that. Tradúzcame eso, por favor. The first love remains. Now, El primer amor permanece, jamás morirá. Mi primer amor fue con mi comunidad en mi nación, así que nunca perecerá. Espero que tanto mis amigos como el sentimiento que tengo por mi pueblo siempre permanezcan conmigo. for my people will remain with me, hopefully. That's wonderful. Eso es maravilloso. Bueno, Padre Grech, ha sido un placer conocerlo. Thank you. Gracias y buena suerte. Permíteme que te lo diga en tu ministerio, porque la tuya no es solo una profesión, es un ministerio. A profession, but it's also a ministry. Muchas gracias por su tiempo.